comienzos del siglo XX, en Rancagua, un ataúd fue visto encadenado antes del sepulcro. La historia coincide con los ecos de aquellos que fueron condenados a vagar entre la vida y la muerte. Un legado de misterio y creencia que al menos busca burlar al olvido. Dato curioso, el primer registro de un vampiro chileno surgió en 1780, en la corte francesa. Se trataba, según consignan las crónicas, de un extraño ser de figura humana, cuernos de toro, orejas de burro y ojos brillantes, llenos de codicia. El periódico Courrier de Francia dedicó varios números a un supuesto monstruo que habría llegado a Europa desde Chile. Según el relato, una especie de chupacabras vampírico que salía por las noches a alimentarse de sangre. En un imponente mausoleo en Rancagua está enterrado Tito Lastarria, un vampiro chileno. Cuando murió, su cripta fue sellada por 4 cruces, de las cuales solo queda una en pie. Dicen que cuando caiga, muchos tendrán que pagar sus deudas y temer por su sangre. Tito, hijo ilegítimo de un aristócrata local, nació del romance de Lisandro Lastarria con una criada. Lisandro fue un destacado político, agricultor y hombre de negocios. Decidido a ocultar su desliz, al niño no le dio su apellido, pero sí se hizo cargo de él. A su madre le compró una casa y a Tito le aseguró su educación. En el intertanto, los vecinos murmuraban de rituales prohibidos en la mansión de Lisandro Lastarria y de una fortuna adquirida gracias a algún pacto en el viejo mundo. También está esta típica historia de que cuando tú tienes una persona que tiene mucho dinero, ¿no?, esa persona no puede haber tenido dinero porque lo logró obtener por sus propios medios, sino que tiene pacto con el diablo. Eso le puede haber pasado a Lisandro Lastarria, le pasó a la Quintrala, a Catalina de los Ríos, que no era posible que una mujer, ese es el tema, tuviera una cantidad de dinero tan grande y lo manejara ella sola, ¿no? Entonces se crean todas estas mitologías en torno al personaje. En Rancagua, una tragedia estaba por golpear a la familia Lastarria. Tras graduarse de médico de la Universidad de Chile, Tito fue reconocido por su padre y finalmente le dio su apellido. Recuperado el honor, Tito partió a trabajar en un hospital de tuberculosis en Melipilla. Ahí se contagió e intentó mejorarse en Putaendo. Pero finalmente fallecería muy joven, cuando apenas tenía 25 años. Entonces Lisandro, su padre, se apresura a terminar la cripta familiar y organiza con ayuda de Rubio, el alcalde, un funeral de acuerdo a las normas sanitarias de la época. Así, lo primero fue sellar el ataúd como si se tratara de un peligroso vampiro. Su padre consigue la autorización para trasladar los restos y como había fallecido de una enfermedad contagiosa, los traslados se hacen de noche, en carros con caballos cubiertos, el cajón venía envuelto en cadenas y ahí es donde empiezan a hacer el mito del vampiro. Porque como lo trasladan de noche y al frente estaban los trabajadores de Juan Nicolás Rubio, ellos lo vieron. Entonces en el sector se empezó a criar una historia chiquitita de que aquí se enterró en algún momento un vampiro, que venía encadenado en sus cajones, en caballos negros. O sea, ármate la imagen. Tito el vampiro regresó a la vida en los años 50, cuando prostitutas de Rancagua, que luchaban contra la falta de empleo, comenzaron a pedirle favores. ¿Por qué la gente le pide favores al vampiro? Porque resulta que después de muerto el vampiro, hubo una recesión en la minería. Entonces, las prostitutas de la calle Rubio ya se habían ido para abajo con su negocio. Y una de las prostitutas, Clara Ramírez creo que se llamaba, fue a pedirle un favor a la tumba de Lastarria y la economía como que se recuperó y volvió el auge de la clientela a los burdeles de Rancagua de la calle Rubio. Y ella empezó a comentar a la demás gente, empezó a transmitir que el vampiro Lastarria había sido el que le había otorgado el milagro, que le había concedido el favor. Entonces la gente empezó a comunicarse entre ellos y la gente empezó a ir a pedir favores a la tumba del vampiro Lastarria y ahí se generó el mito de la santidad de Lastarria.
Wow, o sea, una prostituta pide un favor, cambia la historia de un pueblo, Claro. y se genera este tremendo mito. Se genera este mito, claro. O sea, es cosa, tú te pasas y ves la muralla, y agradecimiento para salir de deudas, cosas que antes no se daban. Porque las trabajadoras sexuales pedían protección, los estudiantes pedían que les fuera bien. Décadas después, entre los estudiantes se corrió la voz de que el vampiro hacía favores, y alumnos buenos para los rojos le plantearon un nuevo desafío a Lastarria. Y él, al parecer, estuvo a la altura de estas esperanzas. A mis amigos de terminar la carrera y pasar todos los ramos, ¿no? Estudiante. Un chico adicto, ayúdame con el consumo. Me imagino que para detenerlo y no aumentarlo. Claro. Ah, mira, ayúdame a pasar los ramos. Una casita propia, piden ahí, protégeme de todo mal. Y otros que agradecen los favores concedidos. Eso es curioso siempre. Mira, hay un examen de grado aprobado por... Hay 2 exámenes de grado ahí. Lentamente, sin proponérselo, Tito Lastarria, el vampiro de Rancagua, ya no causaba miedo. Su resurrección, pensaron algunos en la tierra de O'Higgins, podría ayudar a conservar tesoros materiales e inmateriales, inmortales. Sí, aquí está nuestro querido Tito Lastarria. Se lo presentamos. El gran Héctor Leal, que es titiritero y el que construye y hace, ¿cierto?, con sus propias manos este hermoso personaje, también hace una investigación acerca de cómo son estos personajes míticos o de leyenda, como son los vampiros. ¿Ya? Entonces, Tito Lastarria, títere, se parece a Tito Lastarria, vampiro. Exacto. Tito Lastarria y el personaje en sí es muy insólito en esta historia. En Rancagua nosotros no tenemos otro personaje igual. Tenemos varios más a los que se le piden favores, pero no se ha producido esa transformación tan extraña que sí se produce con la imagen de Tito. Muy extraño que se produzca en una ciudad una transformación de un médico fallecido a vampiro a santo popular. Es rarísimo, es muy raro, es insólito. Yo no conozco en otra parte que haya pasado esto. Más allá de toda la creatividad que explota en torno a la figura de Tito Lastarria, uno de ellos es el de las cruces en el mausoleo. Cuando Tito fue enterrado, en cada esquina se puso una cruz. ¿Para qué? ¿Para que junto con las cadenas el vampiro no pudiera escapar? Con los terremotos 3 se cayeron y hoy solo queda una. ¿De verdad pasará algo cuando la última que queda en pie se venga al suelo? Juan Nicolás Rubio puso esas cruces y esas cadenas para que el vampiro no se escapara. Pero se cayeron 2 en el terremoto de 1985 y una en el 27F, y queda una cruz. Y el mito dice que cuando caiga la última cruz, el vampiro Lastarria va a volver a la vida y va a cobrar todos los favores que ha hecho. Ahora, que era vampiro es difícil decirlo, que lo encadenaron, que la población lo enterró encadenado, en fin. También la única forma de saberlo es entrar al mausoleo y ver si efectivamente está ahí o no el cuerpo y si está encadenado o no. Todo lo demás es leyenda, es parte de la devoción popular a esas leyendas y cómo se van repitiendo boca en boca. ¿Tú viste ese ataúd? Sí, a mí me permitieron entrar, el ataúd está desarmando ya. Son más de 100 años. Pero tú alcanzás a ver todavía algunos restos de reja. ¿Y cómo es eso? ¿Tienen las cadenas? Sí, con ya oxidadas completamente, pero están ahí. O sea, es un ataúd Con madera el cuerpo vieja. no podría salir si está dentro. Exacto. A menos que ya como están oxidadas, se va a levantar fácilmente. No va a tener mayor problema. Hoy el mausoleo de Tito Lastarria se mantiene sellado con llave. 7 años atrás, las cosas eran distintas. La construcción estaba derruida y la puerta entreabierta. Impelido por la curiosidad, entré. Fue terrorífico. Entonces supe que alguien había sellado la cripta donde se supone está el ataúd del vampiro y las famosas cadenas. Una sombra, en todo caso, envuelve este lugar. Un sitio húmedo, herrumbroso, donde la historia se vuelve a contar una y otra vez. Sin fin. Algo aquí sí es eterno. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.